Ok, vamos a empezar. Muy buenas noches. Mi nombre es César Villegas. Yo me desempeño actualmente como director comercial para Sular del Pacífico. En esta ocasión vamos a continuar con esta serie de charlas de aire comprimido y quería yo tocar este tema que es muy importante, ¿no? Que es la optimización del costo total de propiedad de sistemas de aire comprimido, ¿no? Me acompaña mi equipo, mi equipo de ventas en esta ocasión y bueno, vamos a arrancar. Antes de empezar, yo les quiero comentar un poquito acerca de cuál es el ADN de Suler, ¿no? ¿Qué es lo que Suler respira y vive en todo lo que hace, en todos los productos que entregamos, ¿no? Reliability, o sea, confiabilidad. O sea, es un equipo que nosotros queremos poner al mercado en el que nos sentimos confiables y darles la tranquilidad a nuestro cliente de que lo que tiene ahí es algo que no le va a fallar, que va a estar siempre contigo. Durabilidad, lo mismo, tal cual, ¿no? Creo que es parte del nombre de Suler tiene que ver con la durabilidad, equipos que duran muchísimos años, ¿no? Tenemos equipos más de 30 años y siguen operando en el mercado, ¿no? Y performance, tratar de lograr que toda nuestra forma de operar sea eficiente, ¿no? Sea lo más eficiente posible, ¿no? Estos tres pilares son básicamente lo que representa el ADN de Suler, ¿no? Entonces, la charla era costo total de propiedad en sistemas de aire comprimido optimizados, ¿no? Entonces, título largo, vamos a ir partiéndolo para entender un poco qué es, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la primera parte, el título era costo total de propiedad o total cost of ownership en inglés. ¿Qué significa costo total de propiedad? Y yo les pongo este ejemplo, ¿no? Imaginemos en este momento que tenemos el dinero y nos presentan dos opciones para comprarnos un auto nuevo, ¿no? Y tienes la opción 1, que es un Tesla Modelo 3, que está en $39,000. Y por otro lado, tienes la opción 2, que es un auto muy confiable, muy conocido, y está en un precio de $24,600. ¿Cuál auto comprarías? Y seguramente acá van a haber de ambas inclinaciones. Va a haber gente que va a decir, no, mira, yo prefiero ahorrar ese dinero, guardarlo y prefiero comprar este auto, opción B, que es un buen auto, que sé que es confiable, que tiene tiempo en el mercado. Y no, yo me voy por la opción B para guardarme un poco este dinero que tengo extra, ¿no? Y habrá otro que dirá, no, ¿sabes qué? Yo quiero vivir la libertad y quiero un auto deportivo y la verdad este dinero está ahí. Y no, yo me voy a ir por el Tesla Modelo 3 y quiere darse el gusto, ¿no? En este caso, evidentemente, el que opta por una opción o otra por otra opción está buscando cosas diferentes. Uno está buscando quizás darse un gusto, un auto de lujo, el otro está buscando una opción un poco más reservada o más moderada, digamos, ¿no? Pero quitemos todos esos factores del medio y pensemos en una decisión netamente financiera, en una decisión de cuál me conviene más desde el punto de vista netamente económico, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, yo tengo que analizar esto en el tiempo, en 5 años. Y cuando yo hago el análisis en 5 años, yo puedo notar que al final de los 5 años, el Tesla Modelo 3 terminó significando un gasto de $34,700 versus el otro auto que terminó generando un gasto de 36. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la opción B terminó siendo más costosa para mí que la opción A, que el auto de lujo? Porque evidentemente el valor de reventa es mucho más alto, empezando por ahí. Yo pude obtener un valor de reventa de casi $20,000 contra la depreciación que tuvo este auto fue brutal, a $9,000. Por otro lado, el costo del combustible, el Tesla es un auto eléctrico. Entonces, en 5 años yo estoy gastando $2,250 contra $8,000 en 5 años en combustible, ¿no? Los mantenimientos, ¿no? $4,000 en mantenimientos versus $1,200. Entonces, cuando yo hago las sumas y las restas de todos los costos que voy a tener al cabo de 5 años, yo logro, y a eso le adiciono el valor de reventa en este ejemplo, yo logro obtener de que desde el punto de vista económico, el Tesla Modelo 3 auto de lujo deportivo termina siendo más económico que la opción. Justamente lo que acabo de explicar es
el costo total de propiedad. Involucra al costo de capital, que es la compra, y al costo de operación, que es todo, de operación, que es todo lo que viene debajo, ¿no? Más conocidos como CAPEX y OPEX. Entonces, si yo tuviera que elegir, evidentemente, desde mi punto de vista, yo creo que la mejor opción sería el auto de lujo desde un punto de vista netamente económico, ¿no? Este es un ejemplo real en la página web, en la fuente que tienen en la parte de abajo o en este video. Si es que algunos tienen ahí el tiempito de anotarla, pueden ver ese análisis. Es un análisis real, no me lo he inventado, lo han hecho en los Estados Unidos, en el que justamente comparaban estas dos opciones, ¿no? Entonces, los invito a que lo vean y lo revisen. Ahora, siguiendo, ahora ya definimos lo que es costo total de propiedad. Ahora hablemos qué es un sistema de aire comprimido. Un sistema de aire comprimido es básicamente lo que ven en la pantalla, ¿no? Un set de compresores, obviamente acá las cabinas han sido retiradas, por eso están con los puntitos acá. Un par de compresores, un sistema de secado, tratamiento de aire con sus filtros, sus tanques. Tienes toda la distribución de aire a través de la red, que finalmente va a llegar a una aplicación. Eso es un sistema de aire comprimido. Tienes la generación, que son los compresores, la distribución que se hace a través de la red y finalmente la aplicación. Ahora, si bien este es un sistema clásico de aire comprimido tradicional o normal, cuando uno hace una optimización de un sistema de aire comprimido, lo que debería hacer un asesor comercial o un asesor que va a venir a ayudarles a optimizar, un buen asesor debe ir siempre en este camino, ¿no? Debe partir de la aplicación, de lo que vamos a hacer con el aire, caminar hacia qué cosas puedo mejorar en esta aplicación y luego caminar hacia cómo se está distribuyendo esta cantidad de aire, buscando optimizar consumos para finalmente llegar y definir el tema de la generación. Si yo no hago esto, yo voy a determinar o voy a dimensionar o voy a asesorar un compresor pensando en la generación sin haber optimizado las ineficiencias que pueden haber en la distribución en la aplicación, lo cual podría conllevar a que yo esté comprando compresores sobredimensionados, ¿no? Y eso evidentemente es más costo de adquisición, más CAPEX, y eso sin duda va a generar una mala asesoría, ¿no? Entonces, para yo poder hacer esto, yo les recomiendo siempre a mis clientes y a los muchachos con los que trabajo de mi equipo que bajen este documento, ¿no? En Google ustedes escriben Compressed Air Sourcebook y el primer link que van a encontrar ahí en Google va a ser justamente que tengo acá marcado y es este de acá. Denme un segundo, lo voy a abrir. Les voy a mostrar el documento, ¿no? Perdón. Pues ahí lo estamos cargando en la página web. Lo voy a descargar en Acrobat para verlo un poquito mejor. Perdón. Listo. Entonces, este documento, vamos a abrir un poquito para que sea mejor. Okay. Okay. El documento dice Improving Compressed Air System Performance, optimizando el performance o el rendimiento de un sistema de aire comprimido, ¿no? Lo interesante de este documento, que es gratuito, es que está hecho para el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el Departamento de Energía Eficiente y Energía Renovable, ¿ok? Primer punto interesante, que es un documento muy imparcial, es un archivo, es muy sencillo de leer, lamentablemente está solamente en inglés, muy sencillo de leer, no es un inglés muy pesado, es un inglés medio básico en realidad, pero no solamente es que es un documento avalado por el gobierno americano, sino que el gobierno americano se soportó en los especialistas en aire comprimido, ¿no? Entonces, básicamente este es el equipo que trabajó en el desarrollo de este documento y están varias empresas, varios fabricantes de aire comprimido, lo pueden ver acá, ¿no? Entonces, acá tienes los principales fabricantes y los agradecimientos por el desarrollo de este documento. Y básicamente a mí me gusta usar mucho este documento porque diciéndolo coloquialmente, pues no me va a dejar mentir, ¿no? Y obviamente
Si mañana ustedes escuchan algo diferente de otra persona, pues no puede ser cierto porque justamente este documento está hecho por todos nosotros, ¿no? Entonces, lo que esté acá es realmente la realidad, ¿no? Entonces, este es un documento de 128 páginas, es muy, muy interesante y lo vamos a ir repasando. Miren, hasta el gráfico que les presenté hace un momento, lo vamos a ir repasando en la presentación. Yo he tomado las partes más interesantes, ¿no? Entonces, cuando vean estas hojas con estos tonos medios rojizos, estoy refiriéndome al Improved Compressor System Performance. Entonces, bueno, continuando. Hablemos ahora, ya habíamos hablado del costo total de propiedad, o TCO en inglés, y habíamos hablado del aire comprimido. Entonces, hablemos un poquito de cómo el mismo ejemplo de los autos, ahora en un compresor o en un sistema de aire comprimido. Y lo que te dice es que en un sistema de aire comprimido, en un análisis hecho a 10 años, la electricidad va a ser más o menos el 76% del costo, de ese costo total de propiedad. El equipo 12%, el mantenimiento alrededor del 12%. Estos datos han salido nuevamente a la fuente en la parte de abajo, de 10 años de operación promedio, ¿no?, de los Estados Unidos. Obviamente este 76% puede ser mayor, sin duda. Si es que voy a un país como el Perú, donde el costo energético de kilowatt hora es mayor, es más alto, es más elevado, pues evidentemente el costo, ese porcentaje o esa parte de la torta va a ser mayor, ¿no? Los Estados Unidos tienen consumos eléctricos mejores, perdón, tarifas eléctricas mejores que las del Perú, y tengamos en cuenta que este cuadro ha sido hecho en base a la información de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente lo que les quiero decir es nuevamente, tengan las herramientas para poder decidir bien si quieren la opción 1 o la opción B o el Tesla, ¿no? De eso se trata, darles las herramientas para que ustedes puedan entender, asimilar, como lo hicimos con los vehículos, en el caso de los compresores, cuál sería la mejor alternativa considerando todo, ¿no? Entonces, vamos a empezar conversando un poquito acerca de esta máxima de la física, ¿no? De este físico de Lavoisier, que de hecho no era un físico, era un químico, ¿no?, francés, dijo esto, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es súper importante y esta es la base, yo creo, de un buen asesor de optimización de aire comprimido, ¿no? Llegar a la base, a lo principal, a lo fundamental. Entonces, hablemos un poquito de cómo se hacen estas transformaciones de energía en un sistema de aire comprimido. Pues vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo energía eléctrica. Esta energía eléctrica la voy a convertir en neumática, ¿ok? ¿Cómo la voy a convertir en energía neumática? Ahí tengo una primera transformación. La voy a convertir a través, llevándola o pasando por energía mecánica. Es decir, para llegar de energía eléctrica a energía neumática, tengo que llevarla a generar un movimiento, ¿ok? La electricidad tiene que generar un movimiento en una máquina. Este movimiento, como todo movimiento, genera pérdidas en calor. Estas pérdidas se van como calor, pero bueno, finalmente obtuve energía neumática. Pero la energía neumática de por sí no me sirve de nada. ¿Cuándo es que la energía neumática va a tener un sentido? Cuando yo logre realizar un trabajo con esa energía neumática. Y nuevamente, para realizar un trabajo con dicha energía neumática, yo necesito convertir la energía neumática en energía mecánica de vuelta, ¿no? En este caso, mecánica, porque voy a hacer girar o hacer correr una patineta, en este caso, ¿no? Es energía netamente mecánica. Entonces, hay una transferencia. Se va a convertir de vuelta en energía mecánica, y por hacer energía mecánica, como todo movimiento genera fricción, nuevamente voy a tener pérdidas de esa energía en calor. Entonces, llevando esto a la realidad, es el transformar energías de un lado. ¿Acá cuántas transformaciones tengo? ¿No? He pasado de eléctrica, mecánica, una parte se ha ido en térmica, otra neumática, después nuevamente a mecánica, y se ha ido, o sea, hay muchas pérdidas, ¿no? Pero esto pasa muy seguido en la industria. ¿Cómo es esto? Esto es un compresor. Básicamente el compresor genera este trabajo, y esta parte es la herramienta que vas a utilizar con la energía neumática, y obviamente el trabajo es el siguiente, ¿no? El sacar una llave. Ahora, ¿existe una mejor forma de hacer esto? Pues como les decía, hemos contado la cantidad de transformaciones de energía que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido de eléctrica a neumática, se fue calor, se perdió calor, otra vez a neumática. De eléctrica a mecánica a neumática. De neumática a mecánica se perdió calor para hacer un trabajo. Quizás existe una mejor forma. Yo les propongo lo siguiente: ¿por qué no nos olvidamos de toda esta parte?
¿Cómo lo podría hacer olvidándome de toda esta parte? Pues de esta forma, ¿no? Una herramienta eléctrica que hace el mismo trabajo, sin pasar por la neumática. ¿Por qué es importante esto? Porque estoy evitando pérdidas de calor que cuestan, porque finalmente la energía eléctrica yo la voy a pagar a fin de mes igual. Entonces, el calor que salga, no solamente el calor, las pérdidas que tienes también en el propio sistema mecánico, que mover algo de por sí genera, hay un peso y una inercia que vencer, genera también pérdidas. Entonces, no es 100% eficiente. Entonces, si yo puedo ir directamente a la fuente de energía final, es lo mejor, porque estoy evitando pérdidas en el camino, ¿no? Y al yo tener menos herramientas neumáticas, yo logro dimensionar compresores más pequeños, ¿no? Entonces, esa es la lógica de cómo va el tema de la optimización. Tratemos de usar siempre evitar la gran mayoría de transformaciones, ¿no? Innecesarias, ¿no? Otra cosa en la aplicación que es súper común es las malas prácticas del aire, ¿no? O sea, gasté 76% de mi costo de propiedades de energía eléctrica. O sea, gasto un montón de dinero en comprimir aire para luego tener válvulas abiertas o usar el aire para limpiar. Yo me acuerdo claramente en una empresa textil que me decían, es que yo necesito yo necesito este aire porque se llena todo esto del suelo de pelusa de algodón y necesitamos sacarlo y tenemos que hacerlo con el aire porque no hay de otra. Y bueno, sí hay otras alternativas, ¿no? Existen estas máquinas de soplado de hojas muy comunes en los Estados Unidos, que le echas, son eléctricas, le cargas una batería y soplan, y no estás comprimiendo aire, ¿no? Es muchísimo más económico y no estás gastando tanto dinero en comprimir aire a 120 y tantas libras para luego dispararlo pues a 10 PSI, a 15 PSI, ¿no? Entonces, siempre hay opciones de mejorar desde el punto de vista de la aplicación para reducir el tamaño de la necesidad en el aire, ¿no? Luego de esto pasemos un poquito a hablar de la distribución, ¿no? Y lo que hay en la distribución, que son todas las redes de aire, ¿no? Las redes de aire, no existe planta, yo siempre lo he dicho, y creo que cualquier persona que vive en el mundo del aire comprimido, y cualquier persona que de hecho alguna vez ha recorrido una planta justamente cuando está detenida, se va a dar cuenta que es casi imposible que una planta no tenga fugas de aire. Pero a veces la fuga lo tomamos por sentado como algo normal. Y la fuga cuesta un montón de dinero, ¿no? Una fuga de un 16avo de pulgada son $500 al año. Uno dice, bueno, $500 quizás no es mucho. Bueno, multiplica las fugas, multiplica cada fuga por todas las que tengas en la planta y ya no va a ser $500, ¿no? O sea, ya 10 fugas son $5.000, 20 fugas son $50.000, más, bueno, son $50.000 y va cambiando y va cambiando, ¿no? A eso súmale por ahí que tuviste un O-ring o algo, una fuga en la aplicación, o peor aún, ¿no? Alguien se olvidó alguna llave abierta y estás tirando aire, es un montón de plata. Entonces, se ha hecho un estudio en los Estados Unidos, más o menos en una planta promedio, la producción del compresor solamente, de todo el aire que produce, solo el 50% se está yendo a la producción de la planta, ¿no? El 25%, esto es un estudio promedio, ¿no? Obviamente habrán más y menos, ¿no? Pero el 25% del aire producido, que yo gasté muchísimo dinero en comprimir, termina abasteciendo fugas, ¿no? Y el problema de la fuga es que te genera demanda artificial, porque obviamente al tener una fuga no hay una demanda, pero el compresor lo interpreta como una demanda, ¿no? Y eso genera que el compresor trate de abastecerla, y cuando no puede abastecerla, porque tiene un límite el compresor, lo que va a tratar es intentar abastecerla sacrificando presión. Entonces vas a tener una pérdida de presión en el compresor. ¿Y qué va a pasar? El operador va a ver que se cae la presión y va a venir y va a subir la presión. Y subir la presión es más caro. Cada vez que yo subo la presión estoy incrementando mi costo energético. Eso se los voy a demostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, la fuga es un efecto, digamos, bola de nieve, ¿no? Tengo fugas, lo cual genera demanda artificial. Por la demanda artificial subo la presión, y al subir la presión gasto más plata, pero ahora, como tengo más presión, la fuga es más fuerte también, ¿no? Y se hace un círculo vicioso, ¿no? Y el otro 10% es usos inapropiados, ¿no? La gente que se limpia el overol con el aire comprimido,
o hace ese tipo de actividades como lo que les decía hace un momento de limpiezas con aire comprimido, y hay muchísimas más. Entonces, es muy importante y es muy potente esto, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de plantas que querían compresores más grandes y solamente sellando fugas les terminamos diciendo no te compres nada, ya te alcanza el compresor que tenías, no necesitas aumentar la capacidad porque el 25% sigue en fugas, ¿no? Entonces, parece muy de esto no me pasa a mí, pero en realidad es muy común esto, ¿no? Acá está justamente lo que les decía, ¿no? La regla de dedo dice que vamos a caminar de atrás para adelante, ¿no? Acá tengo los compresores, que es el supply la producción de aire o la generación de aire, y acá está la demanda o la aplicación, y toda esta línea es evidentemente la distribución. Entonces, yo sé que la planta necesita para poder trabajar, ¿no? Alrededor de entre 70 y 85 PSI, ¿ok? Esa es la cantidad de presión que yo necesito en el punto de aplicación, dependiendo de la máquina o la aplicación que esté utilizando. Eso se llama los regulated end uses, o sea, los usos que están regulados, que sabemos que para eso se ha hecho todo este sistema. Pero luego tienes los unregulated end uses, que son justamente estos usos o demandas artificiales o caídas de presión por mal asesoramiento en la red de aire, ¿no? Y eso me suma más o menos unos 5 PSI para este ejemplo, ¿no? Entonces me dice, en toda la red de aire, tú estás consumiendo entre fugas y entre quizás mal dimensionamiento, que ya vamos a hablar de eso en la red de aire, más o menos estás consumiendo alrededor de 5 PSI. Ok, entonces yo necesito ahora generar 90 para llegar entre 85 y 70. Pero resulta que el tratamiento de aire, o sea, el pasar por el secador y los filtros, también me van a generar una pérdida en presión, una caída de presión, alrededor de 10 PSI. Eso significa que yo tengo que ahora subir el compresor para que trabaje entre 100 y 110 PSI, el compresor, entre 100 y 110, para que después de la caída de presión del secador y los filtros, y después de la caída de presión que va a tener en la distribución, tenga la presión necesaria entre 70 y 85 para poder operar correctamente. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque hay una regla de dedo muy importante, que dice, está ahí en amarillo, por cada 2 PSI que yo incremento la presión en el compresor, en un sistema de 100 PSI, más o menos 1% incrementa el consumo eléctrico. 1% suena muy poco, pero ya estamos hablando estamos hablando de un sistema de 2 PSI. Nosotros, en nuestra experiencia, en todo el tiempo que hemos visto sistemas de aire, no es 2 PSI lo que suben la presión los operadores por caídas de presión. Pueden llegar a ser 10 PSI, ¿no? Entonces ya estás hablando de 5% más de corriente, justo en el pedazo de la torta que más nos duele, ¿no? Que es el consumo eléctrico, ¿no? Y por cada compresor, si tengo 2, 3 compresores, usualmente cuando tengo 2 compresores, todos tienen que ir seteados a presiones similares, ¿no? Obviamente hay una cascada ahí, pero todos tienen que subir juntos, digamos, ¿no? Entonces, multiplica esto por la cantidad de compresores que tienes y esto se puede hacer tranquilamente un escenario bien dantesco, ¿no? Con toda la cantidad de corriente que estoy gastando, ¿no? Pero como les decía hace un momento, este es un círculo vicioso, o sea, cuando yo subo la presión, la subida de presión también hace que mi fuga, que era la que me caía la presión, sea más agresiva que antes, lo cual genera que yo ahora tenga más consumo por las fugas. Entonces, más o menos en la última parte dice que en un sistema en que entre el 30 y el 50% del consumo está en usos no regulados, es decir, lo que les había, que no es el destino final del aire, la caída de presión puede ser de 1.6 hasta 2% por cada 2 PSI. Entonces, imaginemos que estamos en esta situación que este leaks puede llegar hasta el 30%, ¿no? O al 50%, ¿no? Significaría que por cada 2 PSI ya no es 1, sino 2%, y no son 2, son 10 PSI el incremento de presión usualmente. Entonces estamos hablando de 10% de incremento de presión, y eso multiplícalo por la cantidad de compresores que tengas, y esto realmente se vuelve un desmadre, ¿no? Es tirar la plata
literalmente al aire, ¿no? Si es que lo puedo decir de alguna forma. Entonces, muy importante, antes de estar pensando en, claro, y ahí viene, ¿no? Uno dice, no, ¿sabes qué? Me falta aire, compremos otro compresor, porque me falta aire porque la presión se me va. Y en realidad no necesitas comprar otro compresor, lo que necesitas es arreglar tus fugas y dimensionar bien tu red de aire y ya está, y listo, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente hablar en términos para nosotros de cotizo un compresor, acá está la cotización, no. Por lo menos para Sur del Pacífico es muy importante la asesoría, el poder ir al campo, el poder ver cómo estás usando el aire, el poder caminar por la red de aire y ver dónde están los puntos de optimización y atacar realmente a la causa raíz de tu consumo. Y si realmente después de hacer todo eso, efectivamente, te falta aire, pues con todo gusto pasamos a cotizar lo que necesitas nada más, ¿no? Y eso es algo que siempre ha estado en el ADN de nosotros, de ser realmente asesores y no cotizadores, ¿no? Entonces, este es el motivo por el cual nosotros insistimos tanto en poder visitarlos y ver lo que están haciendo antes de simplemente enviarles una cotización, ¿no? Esto es las caídas de presión en la tubería, ¿no? Este es un gráfico de mangueras, pero funciona exactamente igual, ¿no? Y lo que les trato de decir es que en una manguera de 1,5 pulgadas, en una tubería de 1,5 pulgadas por donde recorren 400 FM, lo que está diciendo es que voy a perder 2 PSI cada 50 pies, o sea, cada 17 metros voy a tener 2 PSI. Entonces, si yo arrancaba, voy a caer 2 PSI. Si yo arranqué en 100 PSI del compresor y tiendo una tubería de 1,5 pulgadas, a los 17 metros ya tengo 98 PSI. Y a los 17 metros después tengo 96. Y así voy avanzando hasta que llego al punto de destino y puedo quedarme sin presión para el punto final, ¿no? Entonces, el tema de la distribución de tuberías cambia. ¿Por qué? Porque si yo paso esa tubería de 1,5 a 2 pulgadas o 2,5 pulgadas, en esos mismos 400 CFM que pasan, pues la caída de presión es prácticamente cero, ¿no? Entonces, a veces, por ahorrarnos un poquito en la tubería, me voy por lo más barato y termina siendo mucho más costoso. Este es otro ejemplo de distribución. ¿Qué no debería hacerse o qué deberíamos evitar, ¿no? Los copos, las T's en ángulo de 90 grados son perjudiciales porque el aire ya viene comprimido, se impacta contra la pared y obviamente en estos cambios violentos de velocidad hay cambios de temperatura muy violentos. O sea, el cambio violento de velocidad involucra un cambio violento de presión, lo cual involucra un cambio violento de temperatura. Y obviamente todo esto se disipa como energía. Entonces ya no voy a recuperar la presión que tenía, que era la energía contenida, ¿no? Y por otro lado, el tema de no completar los anillos, ¿no? Imagínate que esta línea azul no está, y yo mando el aire por acá, y como no hay un anillo, la presión va cayendo hasta este punto, ¿no? Entonces acá voy a tener menos presión que acá por el recorrido, teniendo que esto no está bien dimensionado, y por acá también voy a tener una presión igual que va en caída. Pero si yo junto los dos extremos, al juntar las dos presiones se van a encontrar y voy a tener ya no presiones diferentes. Acá tenía 100, 98, 80. No, ahora, como se encuentran, estabiliza la presión en todos los puntos del anillo y eso es súper importante para poder trabajar de manera adecuada, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna pregunta o alguna duda que tengan? Veo ahí varios comentarios. Ustedes me pueden dar una mano, muchachos, con las preguntas. Sí, César. El señor Campos, sí, dice, estimado César, ¿nos puedes enviar tu importante disertación a nuestro correo? Gracias. Sin duda, ningún problema. Yo tengo los correos, le vamos a enviar este documento o el link para que lo puedan descargar y puedan revisarlo, ¿no? Esta información es muy importante, ¿no? Perfecto. César, es importante mencionar a los compañeros que están actualmente presentes en la charla, que Sí. por favor apaguen sus micrófonos para evitar algún tipo de distorsión al momento de que tú emitas el mensajito o el mensaje que estás brindando ahorita. De acuerdo, sí, por favor, les pediría a todos que pongan en silencio sus micrófonos para que todos tengan la oportunidad de escuchar. Correcto. No hay más consultas por ahora, okay. César. Perfecto. Continuamos entonces. Bueno, entonces ya ahora sí que hemos pasado a hablar de la aplicación y hemos cubierto eso y hemos encontrado las mejoras.
y ahora que hemos pasado de hablar también de la distribución y hemos encontrado las mejoras, ahora sí vamos a hablar de la generación, del compresor en sí, de esa cotización que iba a ser de, no sé, 200 caballos, y vamos a ver si realmente es de 200 caballos o no. Entonces, hay varias estrategias les pediría por favor que pongan en silencio sus micrófonos. Estoy escuchando el ruido ahí. Giancarlo, ¿tú crees que puedas poner en silencio los micrófonos ese sonido, por favor? Ya, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Hay preguntas. Acá tengo más preguntas, mira. Sí, César. A ver, tenemos la consulta del señor Ricardo. Sí. Dice, ¿qué medidas para poder, o sea, entiendo, dice, ¿qué medidas para poder encontrar las fugas? Okay. Creo que la consulta es, ¿qué medidas debe considerar para poder encontrar las fugas o determinar una fuga, ¿no? Yo tengo el gusto de que me acompañe mi equipo de asesores comerciales, y yo voy a ir lanzando las preguntas a alguno de ellos, ¿no? Ya que David está con la llamada o hablando justo en este momento, te invito, David, a que a que contestes la pregunta. ¿Cómo se detectan fugas? Sí, buenas noches. Mi nombre es David López. Sí, gracias César por la oportunidad. Justo presentaste un par de diapositivas anteriores. No sé si por favor podrías retroceder un poquito. ¿Está? Una anterior, por favor. Ahí está. Sí, como pueden ver, entiendo que la pregunta va asociada a qué tamaño de fugas son las que podrían afectar nuestra demanda, ¿no? Como ustedes pueden ver en la presentación de César, indica que una fuga de un 16 pulgadas, ¿sí? O un octavo o un cuarto, tiene un costo promedio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por más pequeño que sea el agujero, ¿sí? De todas maneras se necesita una cantidad de energía para poder producir esa cantidad de aire que se va por ese agujerito. Entonces, muchas veces pasa desapercibido el que uno use el aire de manera inapropiada. ¿De qué forma? Digamos, limpiándose a veces el polvo que uno tiene en su uniforme, ¿no? O digamos, limpiando la superficie de un suelo que está sucio por algún contaminante, puede ser pelusa, puede ser tierra. A veces uno de manera inconsciente utiliza el aire de esa forma, pero no se da cuenta que en realidad la empresa o todo el equipo con el cual trabaja invierte una cantidad de dinero para comprimir ese aire que está siendo utilizado de una forma inadecuada. Entonces, justo en el cuadro que presenta César, se puede ver y te puede tener una idea más clara que el agujero, por más pequeño que sea, pues genera o se necesita una cantidad de dinero para poder generar ese aire que en este caso se está desperdiciando. Por Ahora, eso es yo importante ser consciente pues, del uso que se le está dando, ¿no? creo, David, que la pregunta iba también hacia cómo detecto fugas, ¿no? ¿Cómo puedo optimizar o cómo puedo reparar fugas? ¿Qué tengo que hacer para darme cuenta de esto, ¿no? Ah, ok. Bueno, la detección de fuga de manera sencilla, por así decirlo, sin un instrumento, se puede detectar fácilmente por el ruido que se emite, ¿no? El aire al pasar por algún agujero, en este caso por una fuga, por un mal ajuste de alguna tubería, emite un ruido, ¿no? Es como un pequeño silbido. Entonces, bueno, eso fácilmente se puede detectar en una empresa donde no hay una maquinaria que genere un ruido mayor, ¿verdad? Pero hay casos en que hay ruidos que alivian o disipan el ruido que emite el aire al momento de que hay una fuga. Entonces, para esto se pueden usar instrumentos, ¿no? Instrumentos con los cuales ustedes pueden fácilmente separar los ruidos, ¿sí? Y con ello ustedes fácilmente pueden detectar los puntos. Las fugas, ¿por dónde se presentan? Digamos, por tuberías que han sido acopladas una a otra, pero de manera inapropiada, cuando no se usó el material necesario para crear un sello, ¿no?
pueden ser por tuberías viejas, pueden ser por válvula o electroválvulas que se han quedado aperturadas, ¿sí? Normalmente abiertas, y por el ruido pues se confunde y uno no las detecta, ¿no? Pero si nos damos cuenta, es importante hacer una inversión para poder detectar estas fugas que en corto o mediano plazo pueden generar un sobrecosto a la generación de aire para la aplicación puntual que le estemos dando, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta el tema de las fugas, que muchas veces en la mayoría de plantas o minas no se toman en cuenta, ¿no? Dicen, no, es una pequeña fuguita, no pasa nada, pero si sacas la cuenta o haces el sustento con la información que en este caso está presentando César, pues se pueden dar cuenta de que es bastante dinero el que se invierte al transcurrir del tiempo, ¿no? Correcto, correcto, sí. Entonces hay instrumentación. Hola, César. Sí. Hola, César, te habla Andy Muñoz. ¿Cómo estás? Hola, Andy, hombre, disculpa, disculpa que no te haya presentado, señores, disculpa, Andy, haberme olvidado. Andy Muñoz es gerente comercial para Latinoamérica para Suler en los Estados Unidos, que nos está acompañando en esta reunión. Andy, bienvenido, y bueno, gracias por participar. Yo lo invité para que esté con nosotros y bueno, encantado de tenerte, Andy. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Muchas gracias, César. Y nada más te voy a quitar un minutito para responderle a Francisco un poquito más allá de su pregunta. Francisco, mira, es sencillo. Las fugas, ya hay empresas especializadas que han diseñado una serie de equipos para poder medir las fugas a través de ultrasonido. Pues nosotros no le hacemos propaganda a nadie, pero hay una compañía muy famosa a nivel mundial que se llama UltraPro, que fabrica unos equipos para detección de fuga por ultrasonido, que prácticamente se convierte en el equipo base que casi todo el mundo tiene para poder hacer los análisis de fugas a nivel de la planta. Es un equipo que da una muy buena precisión para establecer fugas hasta las más pequeñas que tú puedes tener en tu planta. Y básicamente creo que es la mejor forma de que tú puedas hacer una buena auditoría de fugas, y que tú puedas tratar de establecer cuánto estás perdiendo por ese hecho que normalmente muchas plantas no tienen en cuenta. Correcto. Muchas gracias, Andy, por el dato. Igual nosotros, al tener tanto tiempo en el mercado, conocemos empresas locales, ¿no? Que si ustedes necesitan esto, con todo gusto los podemos poner en contacto y les pueden hacer todo ese trabajo. Eventualmente siempre estuvo en mi cabeza en algún momento hacerlo yo. Quizás en algún momento me anime y lo lancemos como producto, pero el día de hoy no lo tengo, pero sí podemos ponerlos en contacto con empresas que lo pueden hacer. Y en realidad es una inversión muy pequeña a comparación de comprar un compresor para cubrir la fuga, ¿no? Entonces, con todo gusto, el que desee un servicio de estos, pues, contáctese con su asesor comercial y con todo gusto podemos acompañarlos, verlos y recomendarles a alguna empresa local en Perú que pueda hacer este servicio. No hay problema. Bueno, continuando entonces. Vamos a hablar entonces de las distintas, vamos a hablar de la generación y ya habiendo optimizado la distribución y la aplicación, ahora sí hablemos de la generación del compresor. Y hay distintas técnicas o estas estrategias, más que técnicas, de cómo seleccionar un compresor. Entonces, hay 4 principalmente, y la que yo voy a hablar en este momento es la más básica, la más simple, que es carga-descarga y la más económica. Recuerden siempre que si yo quiero buscar que un compresor sea más eficiente en el tema del consumo, la única forma de lograr que ese equipo sea más eficiente, o sea, ahorre más corriente o consuma menos corriente, mejor dicho, es metiendo la tecnología. Entonces, usualmente, esta lógica es así, ¿no? Yo busco un compresor con mayor tecnología, me cuesta más, evidentemente, que el básico, pero esa diferencia de precios se tiene que ahorrar en la parte de la operación, en el costo energético principalmente. Entonces, el primero es el más sencillito, carga-descarga, y les voy a explicar un poco cómo funciona. Vamos a imaginar que estamos en un sistema de 125 P6 y tengo una planta que está demandando 350 CFM a 125 P6. ¿Okay? Entonces, siempre el aire se habla en función de 2 cosas, el caudal y la presión. Siempre van amarrados, ¿no? Entonces, 125 P6 es lo mínimo que yo tengo que entregar a la planta. Si yo doy menos presión, pues la planta va a tener problemas porque no va a poder operar de manera correcta, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a imaginar que no tengo compresor, que tengo solo que me trajeron un tanque de aire y está presurizado, ¿ok? Yo veo la presión y está en 135 psi. Entonces yo digo, pucha, magnífico, ningún problema, vamos a conectar ese tanque que no tiene, es un tanque purito, ¿no? Un tanque solo lleno de aire comprimido y está a 135 psi, ningún problema, lo conectamos y obviamente conforme va saliendo ese aire, saliendo esa masa de aire, es como si un globo se estuviera desinflando, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa presión va a empezar a caer, porque está saliendo aire, ¿no? Entonces va a pasar de 135 a 133, 130, 127, 125, y va a llegar a 125. ¿Y qué pasa si yo sigo sacando aire? ¿Qué pasa si yo sigo administrando aire? Pues la presión va a bajar de 125 y voy a tener un problema. Voy a tener un problema porque yo no puedo entregar menos de 125 psi. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Bueno, igualando, ¿no? Así como tengo una salida de aire, un consumo de aire, tengo que abastecer al tanque con aire también. Entonces, lo lógico es, yo entregaba 350 CFM, ¿ok? 350 es la cantidad de aire que salía y la presión es la presión, ¿no? Entonces, yo tengo que abastecer la misma cantidad de aire. O sea, tendría que abastecer con un compresor los mismos 350 CFM. Entonces, si salen 350 CFM a 125, pero yo a la vez estoy ingresando o inyectando al tanque pulmón 350 CFM a los mismos 125, pues la salida y el ingreso se matan, se cancelan, y la presión se debería mantener siempre en 125 estable. ¿Ok? Entonces yo dije, bueno, excelente, ningún problema, vamos a conectarle un compresor, y traigo este compresor, el LS90, que entrega 594 CFM, es decir, puede entregar más aire de los 350 que necesito y los entrega a 125. Yo digo, magnífico, ningún problema, el compresor entrega más que lo que necesito, que entrega nada más lo que necesito. Y ese es mi plan. Voy, prendo el compresor y me doy cuenta que el compresor, la presión empieza a subir. Y yo digo, ¿por qué? Si es que debería el compresor entregar lo que está consumiendo para que las velocidades se igualen, ¿no? Y no suba la presión, se mantenga estable. Pues me voy a ver el compresor y me doy cuenta que el compresor es un carga-descarga. ¿Qué significa esto? Que no puede entregar 350. Tiene dos posiciones. O no entrega nada de aire o entrega los 594 CFM. Eso es un compresor carga-descarga. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no estoy entregando nada, cuando yo no estoy entregando nada es como cuando no había compresor y la presión viene para abajo. Pero ahora que llega a 125, tengo que entregar, pero entrego a una velocidad mayor de lo que estoy suministrando, de lo que estoy consumiendo. Entonces es como si yo estuviera inflando un globo ahora. Entonces, al yo meterle más aire de lo que está saliendo, la presión va a ser lo inverso, va a empezar a subir, 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 y va a llegar a un punto en que yo tengo que parar, ¿no? Porque si es que yo no paro, primero que el compresor no se va a dar abasto, porque hay un punto en que hay un límite en que ya no puede entregar más aire porque la presión se viene de vuelta. Y por otro lado, pues puedo tener un problema de seguridad, ¿no? Entonces, yo lo que le digo al compresor en el CTO es, señor compresor, usted va a empezar a suministrar aire o va a entrar en carga cuando la presión del tanque esté 125 y va a dejar de entregar aire, o sea, se va a poner en cero cuando la presión esté en 135, para que empiece a caer. Y empieza a hacer este ciclo nuevamente, ¿no? Baja, sube, y este compresor está o entregando 594 o no entregando nada. Y constantemente está haciendo eso. Eso es un compresor carga-descarga. Si yo lo quiero, en Suler nosotros no tenemos los compresores carga-descarga, pero los podemos programar. El controlador te permite a ti poner, tenemos la siguiente tecnología, que la voy a explicar en un momento, pero yo puedo simular por software que el compresor trabaje como un carga-descarga y se puede hacer comparativas. Es bien interesante. Pero si yo quiero hacer ¿cómo lo hace? ¿Cómo explicar cómo es que carga y descarga? Pues lo hace a través de esta válvula de acá. Esta válvula de acá es la válvula de admisión. Entonces, si el compresor tiene la válvula completamente abierta, aire ingresa a la cámara de compresión, y como hay aire que está ingresando a la cámara de compresión a máxima capacidad, el compresor entra en carga y empieza a suministrar aire a los 594 CFM, y por consecuencia la presión en el tanque va a subir. Y cuando la presión llega a 135, pues simplemente se le dice a esa válvula que se cierre por completo, totalmente. Entonces, como está totalmente cerrada, no ingresa aire, y si no ingresa aire no hay compresión, y entonces si no hay nada que comprimir, no hay nada que abastecer.
Entonces es como que entrar en descarga, o sea, no está entregando aire y es así. A mí me gusta hacer mucho esta analogía, es como tener esta válvula actúa como si yo tuviera un caño abierto o cerrado, no tengo intermedios, o completamente abierto o completamente cerrado. Eso es un compresor carga-descarga, ¿ok? Ahora, ¿esto qué significa en términos de eficiencia energética? Significa que un compresor carga-descarga, ¿ok? Cuando consume el 100% de la capacidad, el motor consume el 100% de la potencia. Pero cuando yo no necesito, como el ejemplo anterior, recuerden que en el ejemplo anterior yo necesitaba solamente 350 CFM de 594. Esto es aproximadamente el 80%, no, menos, 60%. ¿Ok? Entonces yo no necesitaba los 594, necesitaba solamente el 60%. Entonces yo me voy a esta gráfica y veo el 60%. Y yo, la lógica me debería decir, bueno, si el compresor solamente está entregando el 60% de la capacidad, me debería consumir el 60% de la capacidad. Pero me doy cuenta cuando reviso la tarifa eléctrica, el compresor al 60% está consumiéndote el 90%. Es decir, el motor nunca se enteró de que está entregando menos aire. Te sigue consumiendo y jalando corriente al 90% de la capacidad de los kilowatts, como si es que el compresor estuviera todo el tiempo en carga, ¿no? Obviamente, a mayor capacidad de almacenaje, esta curva va a bajar y puede ser muy eficiente, pero ya es demasiado grande el tamaño del almacenaje para que esto suceda. ¿Y por qué sucede esto? Porque si yo tengo más almacenaje, más tiempo lo tengo en descarga el compresor, ¿no? Entonces, ahí es donde ahorra, ¿no? Pero el almacenaje es vital en este tipo de tecnologías. Sin embargo, no es para mí no es la mejor alternativa, les voy a explicar en un momento por qué. Pero bueno, llevemos todo esto a números. Bueno, finalmente ya está muy bien, 80%, 70%, pero ¿esto qué significa en plata? Bueno, imaginemos un año tiene físicamente 8.760 horas. Si yo multiplico 24 horas por 365 días al año, son 8.760 horas. Y este compresor era un compresor de 125 caballos o 90 kilowatts, eso es lo que dice la placa del compresor, ¿no? Que es un compresor de 90 kilowatts nominal. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a imaginar que una planta, la planta obviamente no trabajan siempre a 356. Las plantas usualmente varían, porque claro, hay cambios de turno, hay cambios hay paradas por almuerzo, hay varias cosas que hacen que el consumo no siempre esté arriba. Usualmente en nuestra experiencia, solo el 10% del tiempo la planta está consumiendo acá al 100% de la capacidad y por lo tanto el compresor está al 100% de la capacidad. Aproximadamente el 70% del tiempo está al 80% de la capacidad y es lógico. Las plantas usualmente tienen picos de demanda y no pueden estar siempre al 100% porque no tendrían cómo abastecer las plantas. Usualmente las plantas buscan tener algo de capacidad disponible para suministrar en esos picos de demanda. Entonces, lo normal es que una planta usualmente esté al 80% de la capacidad, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en la experiencia es que 70% del tiempo el compresor está solamente al 80% de capacidad. Y el 20% del tiempo que tiene que ver con los cambios de turno, con este tipo de cosas que les decía, el compresor está entregando el 60% de la capacidad. Entonces, esto lo transformamos, el tiempo lo transformamos en horas. Yo sé que un año son 8.760, estoy asumiendo que no hay paradas por mantenimiento. Para hacer el ejercicio simple, que no hay paradas por mantenimiento, que no hay domingos, estoy asumiendo así, completo. Entonces, 10% de 8.760 horas al año son 876 horas, 70% es 6.132 y 20% es 1.752. Y ahora, cuando el compresor está trabajando al 100%, yo me veo esta gráfica y digo, el 100%, ¿cuánto consume? Camino por acá y me encuentro que consume el 100% ¿de qué? De los 90 kilowatts. Entonces, 90 kilowatts. Al 80% está acá, camino por acá y me doy cuenta que es más o menos, este punto debe ser como el 88%, perdón, debe ser como, como un 98% que representa 88 kilowatts. Y al 60% que me va hacia acá, me vengo acá a este eje, lo busco, suponiendo que tiene el primer tanque, esto debe ser como un 92% que representa 83 kilowatts. Entonces, esto de acá me lo llevo a otro lado, horas y kilowatts, y cuando yo tengo horas y kilowatts, puedo sacar kilowatts hora, ¿no? Multiplico cada uno, las horas por kilowatt, horas por kilowatt, horas por kilowatt, y sumo el total, y me sale que al año yo estoy consumiendo en este equipo 763.872 kilowatts hora en un año, a una tarifa promedio de $0.07 el kilowatt hora,
Al año estoy gastando en energía eléctrica $53,000. En 10 años estoy hablando de un poco más de $500,000 en corriente, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto me costó el compresor de 90 kilowatts? $55,000. Entonces, cuadra, ¿no? Hablamos de que más o menos el 10%, un poquito menos del 10% del costo total de propiedad fue el compresor, y el gran componente del costo de propiedad es la energía eléctrica. ¿Ok? Ahora, acá hay una trampa en realidad, que este número de 90 kilowatts no es real, porque esa es la capacidad nominal del compresor. Pero el compresor no solamente tiene motor, no tiene solamente motor eléctrico principal, tiene un tablero de control, tiene un motor de ventilador y tiene otro tipo de consumos, y cada uno por sus eficiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé cuánto realmente consume un compresor? Entonces, en los Estados Unidos hay una empresa que se llama, no es una empresa, es una sociedad, es un instituto, que es el Compressed Air Gas and Gas Institute, que es el Instituto de Aire Comprimido y Gas de los Estados Unidos, que básicamente es un grupo de todos los fabricantes, ¿ok? Y ellos crean estos documentos, que es el Performance Data Sheet o el Compressor Data Sheet. En este Compressor Data Sheet, tú tienes toda la información de ese compresor y validada por un tercero para efectivamente asegurarnos que lo que dice el fabricante que el compresor es capaz de entregar es verdad, ¿no? Entonces, esto de acá, en el punto 11 de este datasheet, te dice cuánto el compresor está consumiendo a plena carga, al 100% de la carga. Entonces, estos 90 kilowatts ya no son 90 kilowatts, son 108.8, entonces yo he puesto 109, y todo se afecta hacia abajo. Entonces, cuando yo saco el cálculo de nuevo, la misma matemática que hice, ya no son 530,000, son casi $100,000 más en corriente. Nuevamente, el compresor me costó $55,000 y el costo de energía en 10 años es sumamente mayor, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de la hoja Kaji. Yo les quiero mostrar la hoja Kaji y con eso hago un pequeño stop para ver preguntas. Acá tengo la hoja Kaji descargada del compresor, del LS90, el compresor que estamos conversando. Entonces, esta hoja Kaji te va a decir si es un compresor de velocidad fija o velocidad variable, ya les explico eso en un momento, si es refrigerado por aire, si es lubricado o no, cuántas etapas tiene, y te va a decir cuál es la capacidad que es capaz de entregar a plena carga. Entonces te dice, bueno, este compresor entrega 594 CFM, plena carga. Ok, ¿cuál es la presión de operación a la que fue medida esta capacidad? Punto 3. Te dice 125 PSI. Ok, entonces cuando yo corro el compresor a 125 PSI, a su máxima capacidad me debería entregar 594 CFM, creo que cuadra con lo que les acabo de decir. Pero luego viene un punto 5 que es muy interesante, que dice, bueno, ¿y cuál es la máxima presión que puedo lograr manteniendo esos 594? Y te dice 125. Parece redundante, pareciera que es lo mismo. Pero, ¿se acuerdan que yo les decía que un compresor carga-descarga tengo que setearle la presión de 125 en la carga y luego 135 para que descargue? Bueno, justamente ese es ese punto 5. Mi compresor no es carga-descarga, por eso es que no aparece una diferencia, pero acá tengo otras marcas, ¿no?, de la competencia que le he borrado para ver evidentemente el nombre y el modelo y la marca, pero acá puedes notar son hojas reales, simplemente que les he modificado esto para no delatar, y acá puedes notar que el punto 4 y el punto 5 lo demuestran claramente. Este es un compresor carga-descarga, porque la presión de carga es 125 y la descarga máxima sin perder los 576 es 132. Uno lo puede comprobar viendo el punto C. Cuando lee el punto C, ahí dice claramente que usualmente es la presión de descarga seteado en un compresor carga-descarga, un control de carga-descarga. Y luego dice, puede requerir más corriente. ¿Por qué creen que puede requerir más corriente? Porque cada 2 PSI que yo subo la presión, 1% de consumo eléctrico. Y como esta hoja Kaji ha sido medida a 125 PSI, no, este consumo eléctrico está medido a 125 PSI. Entonces, cuando yo suba a 132, voy a subir el consumo eléctrico que sale acá medido. Entonces, por eso te lo aclaran en la hoja Kaji y te dicen, esto ha sido medido así. En Suler eso no sucede, porque Suler es un compresor modulante, el más básico es un compresor modulante,
y yo no necesito subir la presión para mantener un flujo constante y ahora se los voy a explicar. Pero bueno, luego el resto de datos son muy generales. Acá te habla de la potencia nominal en HP, la eficiencia del motor, la eficiencia del motor, el HP del motor del ventilador, la eficiencia de ese motor, te dice cuánto consume cuando está en descarga, cuánto consume cuando está en carga, y acá hace un pequeño comparativo que es muy mal usado en muchas empresas, ¿no? De eficiencia, ¿no? Acá te dice, este compresor consume 18.3 kilowatts por cada 100 CFM que produce. Me voy al de la competencia y veo que él dice 17.1. Yo podría llegar a una conclusión de que este compresor de mi competencia es más eficiente que el mío porque consume 17.1 por cada 100 CFM y yo consumo más. Pero ojo, esto de acá dice a plena carga de operación. En otras palabras, está describiéndote este punto de acá, nada más. Ya habíamos conversado que este punto de acá solamente ocurre el 10% del tiempo, nada más. Habría que evaluar cómo son el resto de puntos a lo largo de la curva para poder llegar a una conclusión de eficiencia o no. Entonces, Calle ya se dio cuenta que esos datos están confundiendo un poco y bueno, ya van a hacer unos cambios, pero ya les cuento eso en otra charla, ¿ok? Para no alargarlo más. Entonces, pasemos ahora a la tecnología 2, a la modulación, a mi tecnología. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que la presión había bajado a 125 y ahora necesitaba abastecer aire para poder, y que mi plan original era que el compresor se adecue, que no entregue los 594, que entregue los 350 para que la presión se quede estable? Bueno, esta tecnología hace exactamente eso. Sí logra entregar solo lo que necesitas, logra entregar 350 CFM. Entonces se van 350 y ingresan 350 y como la presión de salida es 125 y la de entrada es 125, se cancelan y se queda ahí. Se queda siempre en 125 y ya no estoy bailando hacia arriba. Ya no estoy bailando hacia arriba, se queda estable ahí. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo no necesito subir la presión ni gastar ese extra de consumo eléctrico para mantenerte la presión. Esto lo hace en un sistema de modulación en la admisión que ahora se los explico. Pero ¿qué pasa? Si tú me cierras la válvula violentamente porque hay un cambio de turno o porque hay o la demanda cae muy fuerte de un momento a otro, el sistema no va a tener tiempo de reaccionar lo suficientemente rápido para moldarse a la demanda nueva y lo que va a pasar es que es como que estás entregando 350 y de pronto esto se cae en un segundo a 100. Entonces, va a haber unos segundos en que se va a demorar en reaccionar, pero durante esos segundos la presión va a empezar a subir. Entonces, como va a empezar a subir, yo le tengo que decir, oye, por si acaso, si esto sucede igual, si llegas a 135 entras en descarga, porque no puedo seguir subiendo la presión, ¿no? Y lo mismo en carga, porque puede pasar lo inverso también. Así como tengo una parada de presión de golpe, puedo tener un exceso de consumo de golpe. O sea, la gente viene de comer y me prende máquinas de un momento a otro súper rápido y el compresor está ahí que medio sufre y se pasa de modulación a carga muy rápido, ¿no? Entonces tengo que avisar, porque la presión se cae muy de golpe, tengo que avisar, el compresor le tengo que setear la carga, ¿no? Y esto es estándar para su LED a partir de 20 caballos. ¿Qué hace? Es exactamente lo mismo, solamente que ahora, antes yo tenía dos posiciones, el abierto y el cerrado, pero ahora tengo todos los caminos en intermedio. Si quiero hacer una analogía, es como que pueda poner un caño a medio abrir, ¿no? Entonces, ¿cómo esto ayuda a la corriente eléctrica? En realidad, esto ya lo voy a pasar un poquito más rápido porque ya les expliqué la matemática, hago la misma matemática y me salen $631,000 con esta nueva curva. Se dan cuenta que acá ya no depende del almacenaje, es una curva directa, ¿ok? El costo del equipo es un poquito mayor, $5,000 más le he puesto en este caso, porque obviamente estoy ahorrando algo de energía. ¿Y el ahorro cuánto es? $11,700 en 10 años. Entonces yo digo, 10 años, $11,000, o casi $12,000, como que no la veo. Como que parece mucho tiempo para recuperar $12,000. Prefiero que me den $5,000 de descuento, ya tengo la mitad hoy día, y me voy, o mejor dicho, ¿no? Me das el carga-descarga, son $5,000 que ya me estoy ahorrando, y a eso dan un descuento y ya me gané los $10,000 y ya estamos igual. Y ya me olvido de toda esta vaina de esperar 10 años. Sí, es cierto, la modulación no está pensada en ahorrar energía. La modulación está pensada en otra cosa. Y es que la modulación está pensada en extender la vida útil, la durabilidad, como les decía,
de la unidad de aire o del air end. Y es que imagínate, regresando a las llaves, ¿no? Que tienes una llave que está todo el día, abre, cierra, y solo tiene dos posiciones, abierto y cerrado. Y claro, cuando entras en carga, es muy violenta ese cambio. Pasas de una posición de cerrado a abierto, muy violento. En menos de un segundo ya estás en carga. Y cuando entras en descarga, en un segundo pasas a cerrado. Y estás todo el día, 24 horas, 365 días al año, haciendo eso. ¿Cuánto tiempo crees que esa llavecita del caño te va a durar? Bueno, seguramente no es mucho. Lo mismo pasa con la unidad de aire. Exactamente lo mismo. No te dura. Pero ahora imagínate que tienes todo el camino y conforme vas aumentando la demanda, vas abriendo un poquito, vas abriendo un poquito más, vas abriendo un poquito más, vas cerrando un poquito más, vas cerrando un poquito más. Y estás todo el día como que bailando con esa válvula. ¿Cuánto tiempo te va a durar esa válvula? Exactamente lo mismo pasa con el compresor. Por eso es que nuestras unidades de aire son muy superiores en tiempo de vida útil. Ahora, ¿qué significa eso? Y eso lo reflejamos en nuestra garantía diamante. La garantía diamante dice que la unidad de aire va a tener 10 años de garantía libres de mantenimiento, libres de overhaul. No se le va a tocar a la unidad de aire en 10 años. Y eso es un punto muy importante, porque mucha gente te dice, sí, 10 años de garantía, pero tienes que hacer mantenimiento cada tantas horas, ¿no? Y al final te cuesta plata. Bueno, nosotros no, son 10 años libres de mantenimiento, pero además el paquete te trae 5 años para el motor, 5 años para el postenfriador, 5 años para el enfriador de aceite, 5 años para el tanque separador y 1 año para el resto del paquete. De lejos es la mejor garantía que vas a encontrar en el mercado, de lejos, ¿no? Contra cualquier competencia, usualmente dan la mitad de lo que yo estoy entregando, ¿no? Y en la unidad de aire te están dando 2 años, algunos te dan 5 años si es que le haces todo el servicio con ellos. Mi garantía es libre de eso, o sea, mi garantía son 10 años. Perdón, algunos te dan 5, de 2 te suben a 5, si le contratas un programa de servicios, o sea, si los contratas por 2, 3 años para que le hagas el servicio con ellos, te aumentan la garantía a 5. Yo te doy 10 años y no te obligo a ningún contrato. O sea, obviamente yo tengo que obviamente suministrar los repuestos, pero nosotros tenemos programas en que su gente se puede capacitar para hacer los servicios y mientras haya la compra del repuesto original, que es la garantía que fábrica me pide a mí, ustedes pueden hacer el servicio sin ningún problema y la garantía se va a mantener en los 10 años. Entonces, ¿qué significa esto en plata? Bueno, en una unidad que no trae esta tecnología, la unidad te va a durar más o menos 10, no 10, sino 3 años. Y a los 3 años te van a tocar la puerta y te van a decir, oye, ya toca cambiar rodajes, ya los juegos axiales, ya es mucho esfuerzo que ha tenido la unidad, toca reparar, ¿o no? El famoso overhaul. Y el overhaul, siendo conservador, muy conservador, no te baja del 30% de lo que pagaste en la máquina, siendo muy conservador. Entonces, en 10 años hiciste 3 overhauls, ¿ok? 3 overhauls. Entonces, estás ahorrando, en 10 años estás gastando $55,000 en overhauls. A eso súmale el pequeño ahorro que obtuviste de $16,000 por la tecnología esta, pero obviamente gastaste $5,000 más por el costo del equipo. Entonces, tu nuevo costo total de 10 años de overhaul el ahorro total en 10 años pasa a ser $66,000. $66,000 has ahorrado ahora comparando los dos costos, ¿no? Totales de propiedad, ¿no? Ahora, ¿cuánto costaba el equipo? $60,000. En otras palabras, te has ahorrado tanta plata como para llevarte un compresor nuevo. Te lo regalo, hermano, ahí está. Ahí está tu compresor, le pongo un lazo. Tienes un nuevo compresor con todo lo que te has ahorrado simplemente por gastar $5,000 más en el equipo al cabo de 10 años. ¿Ok? Eso es lo potente de Suler, eso es lo potente. Nosotros estamos pensando más en tu vida útil, en tu operación, más que en la adquisición. La tecnología está ahí para garantizar la durabilidad, la confiabilidad y la eficiencia de nuestros productos. La siguiente, velocidad variable, es casi lo mismo. Este equipo es básicamente la misma idea. O sea, no es lo mismo, pero el concepto es el mismo, ¿no? El compresor también puede entregar 350 CFM, al igual que la modulación, pero lo hace de manera diferente. La modulación lo hacía con la admisión. El velocidad variable lo que hace es cambiar. Para yo poder cambiar el abastecimiento de aire, yo puedo cambiar el diámetro del tornillo. Con un compresor ensamblado no puedo modificar ese diámetro. Puedo cambiar el largo del tornillo, no puedo cambiar la longitud porque ya está hecho, ¿no? Ni el diámetro ni la longitud lo puedo cambiar, pero hay una variable más que es la velocidad de giro. Si yo giro más rápido o más despacio, también cambio la capacidad de abastecer aire.
Entonces yo puedo regular a la capacidad que necesito cambiando la velocidad de giro, lo hago a través de un variador de frecuencia. Entonces un variador de frecuencia me permite a mí poder adaptar esa velocidad ya no con la admisión, sino con la velocidad de giro de la misma unidad, ¿ok? Y es de lejos la mejor tecnología en términos de eficiencia, es la que más plata te va a ahorrar de todas, ¿no? Entonces, acá ya tienes claramente que un compresor cuando está al 60%, el motor está consumiendo el 60%, cuando estás al 80%, el motor sí está consumiendo el 80% y al 100% igual. Entonces, si yo hago la misma matemática que les acabo de explicar y no la voy a repasar, vamos de frente al ahorro, yo me estoy ahorrando ahora, mi costo total en 10 años es 547,000. ¿Se acuerdan que el anterior era 630,000? Bueno, el costo ahora es mayor, porque evidentemente un BCD es tecnología que le tengo que crear, pero ahora yo me estoy ahorrando casi $85,000 en comparación del carga-descarga. Entonces, una máquina, y esto incluye la diferencia de precios, ojo, ¿eh? Una máquina que cuesta 55, esta cuesta 71, pero me genera un ahorro de casi $85,000 a lo largo de 10 años. Pero no solamente eso, sino que, bueno, la hoja Kaji cambia para los velocidad variable, cambia considerablemente la hoja Kaji, ¿no? Entonces, tú tienes ahora los puntos de consumo y las capacidades y los nuevos puntos de consumo. Y interpolando esto se puede hacer este cálculo de acá que te permite a ti entender cuánta plata te vas a ahorrar. Pero como les decía, no solamente es eso, sino que mi unidad de aire sigue siendo la misma y por lo tanto te sigo dando la garantía de 10 años, pero ahora el BSD que te di, te voy a dar 5 años de garantía también, que no lo encuentras en el mercado así nomás. Normalmente el BSD lo meten en el paquete del año, ¿no? Y hagamos el cálculo. Yo sigo ahorrando los $16,500 cada 3 años, lo que significa que en 10 años ahorré $55,000. Pero ahora sí tuve un ahorro de $100,000 por energía eléctrica. Pagué $16,000 más que lo resto del ahorro y tengo un ahorro total de $140,000 aproximadamente. La máquina costó 71 y tienes ahorrado tanta plata como para llevarte 2 compresores el día de hoy. Igual, de la misma tecnología, y cada uno de estos te va a ahorrar 2 más, y cada uno de estos te va a ahorrar 2 más, y así exponencialmente, ¿no? Entonces, muy interesante el BCD por la capacidad de ahorro, ¿no? A veces mucho estamos pensando en $71,000, la competencia me está ofreciendo 55, ¿cómo voy a justificar pagar $16,000? Bueno, acá está la justificación. Esta es la forma, ¿no? Esta es la forma de la justificación. Ahora, la última tecnología, hasta acá, algo que me olvidé mencionar es, todas las marcas principales hacen carga-descarga, nosotros también lo hacemos a través del software. Modulación, todos lo tienen disponible, pero nadie la trae como estándar, ¿ok? El único que la trae como estándar es ULER. Todo el resto, si tú quieres modulación, tienes que pagar un adicional, que si van a hacerlo, yo les recomendaría que lo hagan, ¿no? Por lo que les acabo de explicar. Pero solamente ULER lo trae de manera estándar. La velocidad variable, todos los fabricantes lo tienen, o sea, acá no hay diferencia. Pero nosotros tenemos esta, que es capacidad variable, que sí solamente la tenemos nosotros. Y es nuevamente lo mismo. Este compresor tiene la posibilidad de ajustar su entrega de aire a la demanda, pero esto lo va a hacer diferente. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran 3 opciones para lograr cambiar el caudal? Era ancho, largo del tornillo, que en teoría no lo puedo mover porque ya está construido, y velocidad. Bueno, acá yo no voy a mover la velocidad. Yo lo que voy a atacar es el largo del tornillo mediante una válvula espiral, que son como unos canales que están en la parte de abajo. Entonces, cuando la válvula está totalmente cerrada, el aire tiene todo el largo del tornillo comprimible, digamos, ¿no? Es un largo de compresión. Pero conforme yo voy abriendo canales, girando la válvula, se van abriendo canales, el aire entra para esta parte, esta parte de largo que está abierta, no se genera compresión, ¿no? Porque el aire pasa, no está sellado, se devuelve, y es como si virtualmente tuviera un tornillo más corto, porque es como un artificio. En este está totalmente abierto, y solamente la parte final es el área que realmente comprime, y es como si tuviera un tornillo chiquitito, y eso me permite a mí ahorrar energía. ¿Cuánto? Así. No es un velocidad variable, porque la curva de velocidad variable era mucho más pronunciada, pero como que se parece a un velocidad variable, como que está muy cerca de la velocidad variable, ¿no? Entonces, hagamos números. ¿Cuánta plata es esto? Bueno, esto es, obviamente, la válvula espiral es más barata que la capacidad, que el velocidad variable, que el variador de frecuencia,
Y esta es la cantidad de dinero que me puedo ahorrar, $76,000 alrededor de 10 años contra el carga-descarga. El otro era, me parece, 80, si no me equivoco. O sea, no hay mucha diferencia. Nuevamente, la hoja Kaji te habla del variable displacement en la parte superior y te explica el variable displacement y lo pone en la misma hoja que el velocidad variable, ¿ok? Para que puedas encontrar estos puntos de consumo y con eso se interpola dependiendo de cómo vas a trabajar y se hace un cálculo, ¿no? Y igual, tienes la misma vida útil de la unidad compresora, la misma garantía, los mismos ahorros que tenías antes y ahora estás ahorrando $131,000. En el anterior ahorrabas $140,000, ¿ok? Pero el compresor te costaba 70. Entonces te regalaba 2 compresores. Bueno, acá te estás ahorrando 131, pero cada compresor cuesta 65. Entonces es igual, 2 compresores. Te ahorraste tanto dinero para llevarte 2 compresores. Y esa es la lógica, ¿no? Yo ya estoy terminando, quiero terminar esto haciendo una pequeña comparación entre las tecnologías, ¿no? Tengo carga-descarga, la modulación, la velocidad variable o el VSD y la capacidad variable o válvula espiral. Entonces, estos son los precios, ¿no? Entonces, en un carga-descarga, el precio de compra o el CAPEX, $55,000, ¿no? Modulación 60, obviamente va subiendo, la VSD 71, y la válvula espiral es más barata que esta, pero es más cara que la modulación 65. Colocamos la energía, colocamos la reparación del event, ¿ok? Que en un carga-descarga, por lo que les expliqué, cada 3 años tengo que estar haciendo esa reparación, que el resto de equipos no lo tiene que hacer. Entonces, el costo total de propiedad en un carga-descarga a lo largo de 10 años son $758,000. La modulación son 691, ya me ahorré 66. El velocidad variable, 618, ya me ahorré 140 con respecto a este, ¿no? Y la capacidad variable, 627, ya me ahorré 131. Obviamente este ahorro un poco más, pero no es tanto tampoco. Ahora, acá hay un pequeño detalle que quiero comentar. La modulación, todos los fabricantes lo tienen, pero te lo cobran como un adicional para que lo tengas y no lo tienen en stock. Nosotros lo tenemos todo siempre en stock porque es nuestro estándar. El VSD, ¿ok? Sí lo tienen en stock, ¿ok? Yo no lo tengo en stock usualmente, yo me voy por la capacidad variable, porque ya les voy a explicar por qué. Ahora, la pregunta es, ¿en otras marcas la modulación y la velocidad variable te va a costar 0 y 0? Pues la respuesta es no, porque porque eso no está reflejado por la garantía que ellos dan. Yo te estoy diciendo, o yo le estoy diciendo a mis clientes, mi modulación viene de la mano, amarrada con una garantía de 10 años libre de mantenimiento. Están amarradas. O sea, yo te garantizo que no vas a gastar nada. Y si tuvieras un problema, yo no te reparo la unidad. Fábrica te manda una nueva. Una nueva para que le saques la vieja, instales la nueva y continúas, ¿no? Entonces, yo puedo tener quizás una cotización de un competidor con un VCD y yo presento no un VCD, sino una válvula espiral. Y efectivamente, cuando hago el análisis, el VCD quizás está un poquito, digamos que se ponen agresivos y me llegan al precio. Me dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar 60 por el VCD y mi válvula espiral cuesta 65. Voy a ponerme el escenario más ácido, ¿no? En que mi competidor está desesperado por vender y baja el precio, y baja el precio, y baja el precio, y se va a un precio que yo no puedo llegar, ¿no? Ok, 60, yo estoy 65, un VCD te ahorra más corriente, ok, pero este no tanto. ¿Pero qué pasa? Su garantía no es de 10 años. Cada 3 años va a venir y te va a salir la factura de $55,000 acá. Entonces te ahorraste 5, pero te ganaste 55 acá. ¿Ok? Entonces el impacto total es 50. Entonces yo a estos 618 le tengo que sumar 50. Si yo le sumo 50 a este número, ya es muy superior al número que yo tengo acá de 617. Entonces, esta comparación es aplicable solo a Suler, porque Suler da garantía de 10 años a sus equipos, sea VCD, modulación, válvula espiral. Pero mi competencia te da 2 años de garantía a la unidad compresora, ¿no? Algunos 5 extendiendo o amarrándote a un contrato de servicio con ellos. Entonces, nuevamente, hay que ver bien qué es el costo total de propiedad y dónde realmente está el ahorro, ¿no? Entonces yo con eso, como te decía, esto es un comparativo que dice Event Suler garantizado por 10 años libre overhaul. Obviamente, para hacer el ejercicio simple no estoy considerando costos de instalación, seguros, mantenimientos rutinarios, ni costos por malas prácticas, entre otros. Es un ejercicio muy, muy largo, ¿no? Finalizo con 2 puntos más, 2 diapositivas para terminar, y es una comparación entre el VCD y la válvula espiral. Pros y contras. Bueno,
El BCD lo tenemos en su LER disponible desde 20 caballos, la válvula espiral es de 75 para arriba. ¿Por qué lo hacemos así? Porque consideramos que en compresores chiquititos el ahorro no es tan significativo para meter un variador de frecuencia, pero lo tenemos disponible. Yo no lo fomento tanto, pero está ahí, ¿ok? En cambio, la válvula espiral lo tengo a partir de 75 caballos. El BCD es el más eficiente, la curva más limpia, es el que más te ahorra. Había una diferencia de $10,000 en 10 años. O sea, $1,000 al año te voy a ahorrar con un BCD versus una válvula espiral. Pero la válvula espiral es el segundo más eficiente, no está tan lejos del primero, ¿no? Obviamente la eficiencia va de la mano con el ahorro energético, igual la BCD el mayor ahorro energético, la capacidad variable es la segunda. El BCD logra ajustarse hasta el 20% de su capacidad, es decir, que si el compresor tiene una capacidad máxima de 100 CFM, este BCD puede poder entregar hasta 20 CFM. En cambio, la válvula espiral, dependiendo si tiene una válvula espiral electrónica o no, reduce hasta el 60 o hasta el 40%. Entonces, tienes ahí una diferencia. Ahora, yo siempre digo, ¿por qué te compras un compresor si lo vas a operar al 20% de la capacidad? Mejor compra tu compresor más pequeño. No tiene sentido comprar tu compresor tan grande para operarlo al 20% de la capacidad, ¿no? Entonces, a mí no me hace mucho sentido bajarle tanto la capacidad del BCD porque ya entras en zonas muy ineficientes, diría yo, ¿no? Cómprate un equipo más pequeño y ahorra más plata por ahí, ¿no? Luego, acá viene la parte un poquito más, donde sufre un poquito el BCD. El BCD necesita un ambiente de suministro eléctrico limpio. O sea, es sensible a picos de voltaje, armónicas, entre otras cosas, ¿no? Y por lo tanto requiere algunos costos adicionales que es de filtrado de la energía para poder trabajar bien, ¿no? La capacidad variable es un sistema neumático electrónico. No tiene nada que ver con los picos de voltaje, armónicas, no te genera nada de eso. Es muy sencillo. Obviamente el BCD es sensible al polvo y a la suciedad, y la capacidad variable no lo es, porque está dentro de la unidad compresora, sumergida dentro de la unidad compresora, entonces no está expuesta la válvula espiral a la contaminación del medio ambiente. El BCD es muy sensible a la altura, el BCD no es sensible a la altura, es como les digo, es una válvula que está dentro, que gira neumáticamente mediante una señal de aire, o de un transductor de presión que convierte en un pulso eléctrico y abre y cierra. Es muy sencillo, ¿no? El BCD podría generar o contribuir al ruido eléctrico, ¿no? El BCD no genera, la válvula espiral no genera ruido eléctrico. El BCD es más costoso que la válvula espiral. El BCD, si se falla, es muy costoso de reparar. El BCD es muy simple. O sea, si has tenido una falla, le cambias la cremallera y se acabó. Lo consigues en cualquier lado, o a veces solamente lo limpias y listo. Yo hago la analogía con un motor imagínate un auto con un motor de inyección en la mitad del desierto y se te malogra. Y a ver dónde lo reparas. Y un carro carburador, creo que se fue la palabra, que simplemente sacas, ¿no? Limpias, lo pones y sigues adelante, ¿no? Y finalmente, en caso de que el BCD falle, el equipo se detiene por completo, totalmente detenido hasta que no vengan a repararlo. En caso que la válvula espiral falle, yo puedo manualmente girar la válvula a posición cerrada y seguir trabajando como con la modulación, con la tecnología anterior a esta, hasta que venga alguien y la repare, ¿no? Entonces, para mí el BCD efectivamente te trae más eficiencia energética, pero sí creo, por todo lo que acabo de explicar, que sí compromete un poco la confiabilidad, ¿no? Y como ya hablábamos, uno de los pilares de Soler, además de la eficiencia energética, es también la confiabilidad. Nosotros apostamos más por la capacidad variable, que no tiene todos estos puntos de falla, y quizás no te ahorra tanto, son $1,000 al año de diferencia, como les decía, pero no tienes tantos puntos de falla, y una parada de BCD es una parada de compresor hasta que alguien venga, repare o arregle. Una parada de válvula, y eso es costo de producción que a veces no lo vemos. Una planta parada y la hora de producción es carísima. En cambio, un BCD, una parada, es girar con la mano la válvula y arranca a trabajar hasta que venga alguien, y no tienes la parada. Te va a costar un poco más la corriente, sí, pero no es comparable con la parada, y es momentáneo hasta que alguien venga a reparar esa válvula espiral, ¿no? Entonces, esa es mi presentación. Yo, antes de irme, sí les quiero comunicar una cosita final que tiene que ver con las hojas calle, ¿no? En las hojas calle, como les expresé, acá tengo un competidor mío, perdón, esta es mi hoja calle de la LS90, pero acá tengo una hoja calle de un competidor, le he borrado el nombre y la marca, ¿no?
y evidentemente este es un compresor carga-descarga por lo que se expliqué, ¿no? La presión de carga es 125 y la presión de descarga es 132. Y ahí estamos, ¿ok? 576, mi máquina entrega un poquito más de aire, 594. Pero acá tengo otro competidor que también es anónimo, no lo he mostrado, no he dejado el nombre, pero sí he dejado parte que dice que la máquina es una máquina de 125 PSI de 460 voltios. Pero cuando uno ve la hoja Kaji, la máquina está medida 115 y 125. Entonces, esto te da que pensar un poquito, ¿no? Porque uno dice, ok, ¿esta es una máquina de 125 o 115? Porque esta es la presión de carga y esta es la de descarga. Y recuerda que la de carga es la presión mínima que la planta necesita, como se los explicaba en la diapositiva. Entonces, si yo bajo de 125, no estoy entregando, no debería bajar de 125. Entonces, yo debería arrancar a cargar en 125 para llegar hasta un punto de descarga y jugar ahí sin bajar los 125. Pero esta hoja Kaji se vende como si fuera una máquina de 125, cuando la presión de 125 es la de descarga y la de carga es 115. Entonces, básicamente, esto realmente es una máquina de 115. ¿Y por qué se hace esto? Porque si yo trabajo esta hoja Kaji, recuerda que todos los valores de acá han sido medidos a esta presión, a 115. Entonces, si yo mido a 115, ¿se acuerda que cada 2 PSI que bajo la presión, que subo bajo la presión, se afecta el consumo eléctrico? Efectivamente eso sucede. De pronto esta máquina es la más eficiente del mercado porque la midieron a 115 y no a 125 y te salen unos números de eficiencia absurdos, ¿no? Entonces, tengan ese cuidado cuando hagan esas mediciones, ¿no? Cuando esas comparaciones, fíjense que todos estemos a la misma presión para que sea justa la comparación, ¿no? La presión es, ahí de 115 a 120 hay 5%, son 10 PSI de diferencia. Eso es 5% de diferencia, y 5% en el mundo del aire comprimido es un montón. Es un montón. Y claro, acá yo lo que tendría que hacer es, o yo me bajo a 115 y me bajo 5%, o yo subo a esta hoja 5% para ponerla a 125 y puedo realmente hacer una comparación justa, ¿no? Calle ya se dio cuenta de esto y va a crear, ahorita no lo tiene, pero hay videos en internet que se llama la eficiencia isotrópica, ¿no? Donde justamente está atacando esto, va a salir un número 13 acá en la parte de abajo, donde te quita el efecto de la presión, porque esto sin duda es un, o sea, si acá dijera 115 PSI, yo no te diría nada ahorita, ¿no? No te diría absolutamente nada, porque te están diciendo que la máquina es de 115, pero te están vendiendo esta máquina como si fuera 125, y en realidad es de 115. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando uno ve las hojas y las revisa. Obviamente no les voy a dar el nombre, ya ustedes investiguen y véanlo, pero tengan muchísimo cuidado porque hay mucho juego sucio que en el mundo del aire comprimido y mucha desinformación, ¿no? Nuevamente el tema de leer este dato, que está obviamente afectado por este dato de presión, y se los acabo de comprobar con los documentos que se hizo para para el Departamento de Energía de los Estados Unidos. No es un dato real, y encima solamente está viendo un punto de eficiencia que es al 100% de carga. Falta ver toda la eficiencia alrededor. Entonces, cuando alguien venga y les diga, mira, mi máquina solamente con esta hoja es más eficiente que el Azuler, porque esta consume 102 y el Azuler consume 108, pues tienes que darte cuenta efectivamente si el rango de medición es el mismo, y segundo, qué tanto del tiempo voy a estar a plena carga. Si solamente el 10%, pues hay que evaluar el resto de puntos, no es suficiente, pero puede a uno confundir, sobre todo si no conoce, y llegar a una conclusión errada, y justamente para eso tenemos estas charlas, ¿no? Para explicarles a ustedes cómo tomar mejores decisiones, y lo hemos hecho, lo que a mí más me gusta hacer es hacerlo con información imparcial, ¿no? El documento que les presento del gobierno de Estados Unidos está firmado por todos los fabricantes, no está hecho por Suler, sino por todos nosotros, y no me deja mentir. Entonces, para mí la transparencia, y para todo mi equipo siempre lo hemos dicho, es lo más importante. Así pierdo un negocio. Así pierdo un negocio. La ética, la transparencia y hacer las cosas bien es siempre lo más importante, ¿no? Y eso es lo que queremos, eso está en nuestros valores también. Así que con eso termino mi charla. Para los que tienen alguna pregunta, con todo gusto podemos verlas, ¿no? César, muy buenas noches a todos. Tenemos tres preguntas, Sí. César. La primera pregunta viene a ser, ¿es posible trabajar dos compresores en paralelo? Un compresor modulante y otro en carga y descarga. Claro que sí, por supuesto que sí. Me voy a tomar esta pregunta. Esa es una estrategia de consumo. Por ejemplo, imagínate que tienes tú momentos de operación
en que consumes puntos muy, muy distantes, ¿no? Digamos que trabajo sábado a media guardia, por ejemplo. O sea, el sábado trabaja, solamente viene la mitad de la gente y trabajamos mediodía. Entonces, el sábado de por sí, el consumo va a ser muy bajo con respecto a un día de semana. Entonces, un día de semana imaginamos que consumes 100 CFM y un día sábado consumes 30 CFM. Entonces, una estrategia es ponerte un compresor de 100 CFM que tenga la capacidad de modular hasta 30. Ahí podría hacer sentido una velocidad variable. ¿Ok? Por eso es que la velocidad variable lo puede hacer, para que cuando tengas ese día sábado que estás trabajando a media caña, con menos gente y menos tiempo, el compresor no te esté consumiendo todo el caballaje, sino te consume una parte. Es una forma de hacerlo. Pero hay otra forma de hacerlo, y es que compres dos compresores. Un compresor chiquito para los sábados y el diferencial de potencia para el resto de días. Entonces, tú sabes que mínimo vas a estar trabajando en 20 y ese compresor va a estar siempre a plena carga. La idea es que el compresor de base, el chiquito, en este caso el chiquito, siempre esté a plena carga para que no entre en la parte de la carga-descarga que sabemos que es ineficiente. Pero si yo no logro mantener el compresor de carga-descarga siempre al 100%, cualquier compresor consume lo mismo, el 100%. Y el resto lo pongo en otro compresor que complementa. Entonces, de lunes a viernes trabajo con los dos. El segundo, que sí tiene una estrategia de modulación, velocidad variable o capacidad variable, que sí me permite a mí ahorrar energía. La base siempre está al 100% y el día sábado, ese compresor que está en la base puede trabajar solo, ¿no? Sí se puede hacer, es de hecho muy común, ¿no? Y ahora, hay un tema acá, que si lo vas a hacer, tienes que dimensionarlo bien, tienes que simularlo bien, porque si uno setea mal, la ayuda termina, o sea, como que los compresores en vez de ayudar se empiezan a pelear entre ellos. Y cuando los compresores no están sincronizados entre ellos o no tienen claro cómo van a operar, es más perjudicial que beneficioso. Entonces, siempre es importante revisar bien cómo está seteado todo eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, César, tenemos una segunda pregunta que dice, la, ¿es la, ¿es la presión un factor decisivo al momento de elegir entre compresores con diferentes tecnologías de control? Quizás No, a altas presiones un método de control se vuelve menos viable. yo creo que a altas presiones, cuando hablamos de altas presiones, ya el compresor de tornillo, ya hablamos de la tecnología en general del compresor. Hay distintos tipos de compresores. Hay compresores de pistones, hay compresores de tornillos, hay compresores de scroll, hay compresores de centrífugos, y evidentemente va a depender de en qué rango de la curva estoy, ¿no? Entre presión y caudal que depende. Y hay tecnologías que van a ser más eficientes en algunos puntos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 500 PSI, por ejemplo, de presión, lo más probable es que un compresor de tornillos, si bien hay algunos modelos que lo podemos lograr, lo más probable es que más eficiente sea un compresor de pistones en ese punto, ¿no? O cuando tienes caudales muy, muy grandes, ¿no? Estamos hablando de 7000, 8000 CFMs, 1000 CFMs, quizás sea lo más adecuado y quizás sea una mejor alternativa. Entonces, No, a partir del día lunes. A partir del día lunes. Ayer no cambiado. No, han anunciado. va a depender de la evaluación, de lo que vayamos a ver a la planta, y ahí poder dar una mejor alternativa, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Una tercera pregunta. ¿Es posible convertir un equipo de control BSD a control por válvula espiral? No, lamentablemente no se puede. Son tecnologías completamente distintas, y la válvula espiral está dentro de la unidad de la unidad de aire. Entonces, primero que tendría que cambiar la unidad completa para que traiga la válvula espiral, el BSD. Además que no tiene sentido, ¿no? Tener un BSD y una válvula espiral y retirar el BSD no se puede. O sea, si cuando el BSD falla no puedo ni siquiera hacerlo arrancar el equipo, ¿no? Entonces, es cambiar media máquina, básicamente. Entonces, no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que vendan ese compresor y se compren otro, con un BCD, y ya está, ¿no? Eso va a ser más sencillo, más rápido, menos costoso que hacer una conversión, que creo que estoy 99% seguro que de por sí no es factible, ¿no? Ya la siguiente la voy a derivar, a ver, para que uno de los muchachos pueda contestar. ¿Hay alguna pregunta más? No, son todas las preguntas que Bien. se tienen hasta el momento. No sé si alguien más quiera de repente consultar.
algo más. Todavía quedan 36 participantes. Ujú. Y tenemos 5 personas que pueden responder todas las preguntas que deseen. Sí, y los invito, si tienen alguna duda, también a que desactiven el micrófono y hagan la pregunta, si lo desean hablar, ¿no? No hay ningún problema, encantados de ayudar. Bueno, aparentemente ya cubrimos todas las expectativas. Espero que se haya entendido todo lo que dije. Eh, Agradecidos por su tiempo, señores, por estar con nosotros, por darnos esta oportunidad de poder comentarles un poquito de qué es lo que hacemos, cuál es nuestro ADN, ¿no? Qué es lo que nos motiva, ¿no? Y agradecerles el tiempo y bueno, los muchachos de los asesores comerciales que están acá conmigo, acompañándonos siempre a su servicio, ¿no? Les dejo los contactos ahí para cualquier teléfonos, emails, lo que ustedes necesiten, más allá de los propios contactos que ya tienen con sus propios asesores, y encantados de atenderlos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buen fin de semana. Tengo charlas. Sí, acá hay preguntas. Sí, todos los viernes vamos a tener charlas comerciales, los seminarios técnicos los vamos a programar en modo online, no hay problema, Marcos, eso ya lo veníamos pensando y trabajando. Así que, bueno, no sé si alguna hay otra pregunta, yo me quedo acá un ratito al que desee quedarse, ¿no? No hay ningún problema. César, ¿qué tal? Veo una pregunta que estaba ahí en el aire. A ver. Es acá hay un cliente, Enrique, que consulta la siguiente pregunta. Yo tengo un compresor ya con 2 overhauls. ¿Es recomendable hacer un tercero? ¿Es Zuler? Bueno, Alex, dale tú responde esa pregunta. En lo general, Enrique, gracias por la pregunta, ¿no? Lo primero que es de mala educación hacerte una pregunta y devolverte con otra pregunta. La pregunta sería, si ya le hiciste 2 overhauls, lo primero tendrías que medir la eficiencia de tu compresor. ¿Cuánto has perdido, no? ¿Cuánto has perdido de eficiencia para ver si resulta satisfactorio hacer una tercera reparación? Si tú has perdido un 20, un 30, hasta un 35% de eficiencia, lo más recomendable sería cambiar un equipo nuevo, porque vas a seguir consumiendo el 100% de energía, generándote solamente el 70 o el 60 o el 70% de aire comprimido. No es beneficioso para la empresa, ¿no? Yo te sugeriría primero evaluar cuál es el flujo del compresor que está arrojando actualmente, para que puedas evaluar pues un tercer overhaul, aunque no es tan recomendable el tercero, pues, ¿no? Porque ten en cuenta que son desgastes ya mecánicos. Dentro de la mecánica, los tornillos, cuando le hacen el overhaul, siempre tienen pues algunos roces. Cuando tú lo haces, el tema del mecanizado interno, lo vas desgastando, ¿no? Ten en cuenta que las luces de compresión es en milésimas de milímetros, el cual si tú vas desgastándolo periódicamente, la luz de compresión se va a hacer más grande. Mi recomendación es, mide el flujo actual que tú tienes en tu compresor y nada, de ahí sacas las propias conclusiones, ¿no? Para terminar esa pregunta, porque acá llegó otra, y complementar, en Zuler nosotros tenemos la política de recambio, es decir que nosotros de hecho evitamos los overhauls. Si el cliente insiste en el overhaul, lo podemos hacer, tenemos 30 años haciéndolo, pero nosotros lo que hacemos y recomendamos siempre es la política de recambio. ¿Qué es la política de recambio? Ya pasaron los 10 años, no has tenido un solo overhaul, ¿ya? Pero obviamente ya pasaron los 10 años, y si sigues trabajando, eventualmente vas a llegar al punto del overhaul, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, lo que yo hago es que no voy a hacer overhaul, solamente que no lo hago cada 3 años, lo hago muchísimo después, mínimo 10 años libre de overhaul. Entonces imaginamos que llegas 10 años, no hay overhaul, llega el año 11, no hay overhaul, llega el año 12 y ¡pam! Te toca el overhaul. Entonces a la hora de hacer el overhaul, lo que va a hacer la gente de Zuler Pacífico, el equipo, va a venir y te va a decir, mira, no hagas overhaul. Dame esa unidad que tienes tú hoy día, que está malograda,
¿ok? O que ya se atrancó, o que está pronto a atrancarse, dámela en forma de pago. Y te voy a traer una nueva de fábrica, que va a tener 5 años de garantía. ¿Ok? Ya no son 10, son 5, porque ya la fábrica, bueno, para la reparación, pero en realidad es la misma unidad, debería dar las 10, pero bueno, la fábrica dice 5. Así que te voy a dar 5 años de garantía para la unidad de aire que venga. Entonces, eso es súper potente. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un overhaul, la máquina, hay gastos además del overhaul en sí. Si yo no tengo un backup, tengo que alquilar un compresor. La máquina la tengo que tener parada por lo menos 2 semanas, mientras la llevo, la transporto, abro, reviso, cambio rodajes, hago rectificados, ensamblo, pruebo, transporto e instalo. Mínimo 2 semanas en que tú estás pagando un alquiler y que tienes una máquina detenida, si es que no es así, y si no tienes una máquina detenida que no está produciendo esas 2 semanas, ¿no? En cambio, en la política de recambio, yo te digo, oye, ok, mira, ya esta máquina está a punto, yo creo que un par de meses más, ya seguramente muere, entonces me vas colocando la orden de compra, yo importo la unidad nueva y te la dejo en el almacén. Y de ahí programamos en un servicio normal el cambio. Entonces, ahora ya no son 2 semanas, es yo vengo, desmonto y monto una unidad nueva y se acabó. Un día. Al día siguiente ya estás trabajando. Ya no hay alquiler, ya no hay nada. Es mucho más rápido, es mucho más limpio y encima, un overhaul que la garantía es que son 6 meses a la mano de obra. La unidad de aire tiene garantía de 5 años de fábrica. Entonces, cuando uno suma y resta, y encima me están recibiendo mi unidad vieja en forma de pago. O sea, cuando uno suma y resta, hemos tenido mucho éxito en la venta de unidades compresoras porque efectivamente el paquete es mucho más interesante que una reparación, y eso es algo que no vas a encontrar en el mercado tampoco, ¿no? Que te reciban las unidades en forma de pago, esas unidades terminan regresando a la fábrica y les sirven para poder evaluar cómo ha ido trabajando la unidad, y en fin, después yo no sé qué hará con las unidades, ¿no? Pero es muy potente la política de recambio, y es algo que hemos venido nosotros fomentando a nuestros clientes, ¿no? ¿Más preguntas? Algunas preguntas. Preguntan aquí, César, para que lo puedas dejar un poco claro. Me dice si dimensionamos o No te asesoramos. escucho, Giancarlo, no te escucho. ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? Sí, claro. Wow, una cantidad de Nos preguntas. hacen la pregunta si asesoramos en el dimensionamiento de tuberías, lo cual les hemos contestado que sí, pero para que lo puedas dejar claro. Sí, correcto. O sea, si ustedes necesitan el dimensionamiento de tubería, hemos hecho varias veces asesoramiento, y a veces no nos ha salido beneficioso porque hemos llegado, hemos hecho toda la asesoría y al final no nos han comprado el producto, no lo han comprado en otro lado. Nos ha pasado de todo en realidad, pero la respuesta es sí. Lo hacemos, no hay ningún problema, encantado de hacerlo. Podemos ir, evaluar, revisar, mirar el dimensionamiento y con todo gusto lo podemos hacer, no hay ningún problema. César, otra pregunta, donde el señor Emerson Delgado dice, ¿a cuántas horas se recomienda el overhaul o recambio en la unidad compresora? Ya, en el caso de la unidad compresora, lo que hace Suler es que no te da horas. Lo que hace Suler es te garantiza 10 años, y a diferencia de otras marcas que te dicen, no, más es que a las 24.000 horas tienes que hacer overhaul, sí o sí, y estás cambiando cada 3 años la unidad. Nosotros lo que hacemos es, cuando ya llega a cierta cantidad de horas, o sea, ya pasaron los 10 años, venimos con un analizador de vibraciones y medimos. Entonces, todas las máquinas que salen de Suler, cuando se hacen las pruebas de preentrega, cuando son nuevas, se les toma una huella de nacimiento de vibración a la unidad compresora. Entonces, nosotros registramos esa huella de nacimiento, mandamos al cliente, y cuando ya pasan 10 años, venimos y hacemos una medición. Y si esa nueva huella es muy distante de la huella original, podemos nosotros predictivamente saber si va a requerir un cambio o no. Si la huella sigue muy parecida, no ha pasado nada, sigue trabajando, no te voy a decir, ya, te toca cambio. Entonces empezamos a revisar cómo está la vibración en comparación a cómo estuvo cuando era nueva. Y allí, dependiendo del uso, del lugar, de la contaminación, de varios factores, la unidad de aire puede durar, o sea, yo tengo unidades de aire 150.000 horas y esos son casi 20 años, y no las han tocado. Obviamente me estoy dando los ejemplos más extensos, ¿no?
pero realmente tenemos máquinas, sobre todo las máquinas grandes, tenemos unas cuantas máquinas ahí que son 120.000 horas y nadie le ha tocado la unidad de aire y sigue ahí. Como también hay máquinas que no, pues obviamente no llegan a 20 años, al año 12, 11, 13. Va a depender mucho de las condiciones ambientales, del lugar de operación, de la temperatura de operación, pero todo eso se determina con la vibración en comparación a cómo fue despachada esa máquina. Pues no tenemos horas. Otra pregunta adicional. ¿Hay una diferencia en un tanque acumulador si se usa un compresor carga y descarga o modulante? ¿Cómo se determinan las capacidades del tanque acumulador? Ya, en un tanque acumulador, bueno, Jesús está ahí. Vamos a darle el paso a Jesús ahora para que conteste esa pregunta. No, no lo tenemos. ¿No? ¿Quién está de los muchachos? Tengo a Alexander, tengo a David. Bueno, David, tú mismo eres. A ver, contesta esa pregunta, por favor. No está David. Bueno, ok, la voy a contestar yo. Parece que no se puede contestar. Sí, no, tranquilo, ya lo contesto yo, no hay problema. El tanque en un carga-descarga, evidentemente a mayor capacidad, yo logro mejorar la eficiencia energética, como les mostraba en las curvas originales, ¿no? Y ahí hay hay unos cálculos, pero yo me enfocaría más en el cálculo de la hoja que les mostré, que sea por cada CFM que entrega el compresor, un galón, ¿ok? Americano. Eso es lo que normalmente entregan todos y es la curva más básica. Si tú quieres mejorar tu eficiencia energética, al menos ándate al triple. Pero cuando tú sumas y restas, el costo probablemente de comprar un tanque de una relación de 3 galones por cada CFM va a ser casi lo mismo que una válvula espiral, el adicional de una válvula espiral. Entonces, yo lo que te diría es mejor paga ese adicional por la válvula espiral, donde ya el tanque deja de ser un tanque acumulador, en realidad, ¿no? El tanque simplemente es un tanque de presión y ya, ¿no? No necesito un tanque acumulador realmente en la dimensión como la que necesito en el otro. Entonces, en un modulante, en una capacidad variable, en una velocidad variable, yo puedo tener un tanque de una relación de 1 a 1 sin ningún problema, ¿no? En un carga-descarga también, pero es ineficiente. Ahí tienes que un tanque un poco más grande para ahorrar energía, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una última pregunta donde dice la señorita Carmen, ¿los secadores también se dimensionan? Sí, claro, por supuesto. Giancarlo, te encargo de esa, a ver, tú mismo eres. Perfecto. Buenas noches, Carmen. Los secadores se dimensionan correctamente. Tenemos dos tipos de secadores. Pueden ser secadores refrigerativos como secadores de absorción. Los secadores que se dimensionan de la manera más común en la industria son los refrigerativos. Usualmente se le recomienda comprar, digamos, si tienes un compresor que entregue 100 CFM o 100 de aire, no colocarle un secador que seque 100, sino colocarle un secador con el 20% adicional. ¿Por qué? Para que se pueda cubrir en la época de verano. Esto es porque en verano el secador pierde capacidad de secado. Entonces, al perder capacidad de secado, como dice el mismo nombre, seca menos. Y si seca menos, realmente tú vas a tener humedad en la tubería y no es recomendable. Entonces, siempre es recomendable 20% adicional para dimensionar un secador de refrigeración. Sí, a eso hay que sumarle, para complementar la respuesta de Giancarlo, es que con lo que es tratamiento de aire, que también tiene una caída de presión de 10 psi más o menos entre que ingresa y sale, lo más recomendable es sobredimensionar. Más allá de lo que dice Giancarlo, que obviamente vas a tener más capacidad, no tanto tampoco, porque puedes llegar a congelar el agua, ¿no? Pero sobredimensionar en un rango, porque al sobredimensionar el diferencial de presión es menor también. Entonces ya no tengo que subir tanto la presión en el compresor. Y eso es ahorro energético, ¿no? El compresor es el principal consumidor de energía, el secador no consume casi nada. Entonces, si yo sobredimensiono, estoy gastando un poquito más por un secador más grande, pero que te consume nada en corriente,
pero me permite a mí bajar la presión del compresor, por lo tanto ahorrar energía y se paga rapidísimo, ¿no? Porque ya el delta de presión es menor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta ya para ir cerrando? ¿O? No, ninguna pregunta adicional hasta el momento. Señorita Carmen, ¿estuvo claro? ¿Algo más, quizás? Muchísimas gracias. Los invitamos a la próxima semana a la charla de Tecles Quito. Suler del Pacífico también vende tecles, polipastos. La próxima semana vamos a tener una charla webinar igual para mostrarles nuevamente. Quito es una marca muy parecida a Suler en términos del ADN, ¿no? Que les decía, y nos sentimos muy identificados con la marca y es un tremendo producto. Así que esperemos que nos den la oportunidad de presentárselas la próxima semana y bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, buenas noches y muy buen fin de semana. Hasta luego. Yeah.